Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ingeniarte. Este es el episodio número 29, si no me equivoco. Y tengo un invitado especial. Todos mis invitados son especiales, pero él también es colega músico, colega tecladista, le dicen Tecle. Bienvenido, David Gracias, Lara. hermano. Qué bacán estar aquí. Gracias Ñañito, por la invitación, qué ñaño. bacán. Olvídate un ratito de las cámaras y vamos a De charlar una, de un una. chance. Primero que nada, quería decir, como sintiendo mucho lo que te pasó. Creo que todos los que te seguimos en redes y supimos lo que te asaltaron, si me quisieras contar, sería Sí, hermano. como Sí, bacán. fue bastante denso. Nunca me había pasado a ese nivel. La típica que te roban el teléfono. Dame 2 segunditos, no sé si estoy entrando. Sí, claro, ya, tranqui. Ahí está. Entonces, retomando, ¿cómo fue, güey? Eso te decía, fue eh, bastante denso. Nunca me había pasado algo a ese nivel. Me habían robado el teléfono, me habían sacado el teléfono en el bus, lo típico, pero a este nivel que te apunten con un arma ya fue muy denso. Yo salí, tuve clases en el IABQ, yo trabajo ahí a tiempo completo. Salí tarde, me fui a comer con un amigo músico también. eh, y de ahí nos fuimos a pegar una biela. Estábamos en el auto, cerca de mi casa, que aparentemente era un barrio seguro. Pero por lo visto ya ningún lado es seguro. Entonces estaba dentro del auto y estábamos conversando y llegaron unos tipos en un auto negro sin placas y se bajaron de una, nos bloquearon el carro y nos apuntaron. Se bajaron tres tipos, me rompieron la ventana del auto y nos sacaron todo, teléfono, dinero, me pidieron las llaves del auto, mi teclado estaba en la cajuela y claro, yo pensé que se iban a llevar el auto. Y solo fueron a la cajuela, abrieron, sacaron el teclado y se lo llevaron. ¿Crees que sabían que... O Yo sea, creo que sí. sí. Yo creo que los manes cachan donde hay músicos, donde hay gente que tiene instrumentos, donde hay salas de ensayo, porque justo a la vuelta a un live room, no sé si Sí, conoces esa claro, sí. sala. Ajá. Estábamos a una cuadra de ahí. Entonces yo creo que los manes ya cachaban. Claro, y eso es heavy. Y yo justamente pensaba en ese plan de seguridad en el que estamos viviendo ahorita. Ajá. Recién nomás había pasado lo del Dani Pacheco también con Claro, respecto a su acordeón. No cacho el testimonio. claro. Y empiezas a pensar en qué antes, digamos que no es que me sentía tan seguro, pero sabías que ibas con cuidado y Claro. ya. Pero ahora el punto de que te quieren robar como músico. Claro, no, está muy denso, muy denso. Ajá. La verdad, ya no es igual. Ya con lo que me pasó me quedé como full paniqueado y no puedo salir tranquilo. ¿Cómo sientes eso, esta ansiedad que te causa cuando después que te roban? Claro, o sea, ahorita mismo, por ejemplo, ya no vine en el auto acá, preferí agarrar un Uber, salgo con lo necesario, con la cédula, un par sueltos por ahí y el teléfono porque toca, pero ya te quedas bastante traumado. Y la verdad es que he estado pensando en hacer asegurar mis equipos. He estado averiguando, pero lastimosamente ningún seguro eh, te cubre instrumentos musicales porque son objetos que constantemente estás transportando de un lado a otro y para ellos no es rentable asegurar este tipo de Qué objetos. fuerte, ¿cómo? Es que, Ajá. por ejemplo, eso hablábamos con mi novia. Ella trabaja en la Corte Constitucional y resulta que hay como un montón de leyes que no se aplican. No solo hablando en seguridad, sino como nuestra seguridad de poder trabajar. Se supone que el Estado tiene que garantizar tu seguridad de trabajo. Y muchas veces eso se pierde. Eh, en muchos sentidos, me explico. Es como, ¿cómo es que nos toca a nosotros trabajar? Y generalmente es como, sí, el ensayo nos cuesta, tenemos que llevar nuestros instrumentos, obviamente, pero no hay ningún tipo de seguridad. Sí, Y ahora peor, si me dices que estabas en el carro y sabían y de alguna manera te siguieron y te apuntaron claro, con pistola, claro. y por suerte no te hicieron daño. Sí, tal cual. O sea, créeme que ese rato del asalto, o sea, es tan denso que te apunten con un arma, porque dices, estos manes les vale si por un teléfono matan, o sea, no se diga el carro, instrumentos, y por suerte, nada, solo fue como llévate todo, ya, solo no dispares. Pero claro, o sea, el man podía haberlo hecho, Claro. y ya, y Qué se denso. acababa todo, así. Y sí, Ajá. yo pues justo pensaba también en eso, como la gente compra instrumentos robados. Es un hecho. Si es que nadie comprara instrumentos robados, posiblemente no No pasara habría eso. esto, ajá. Ajá. Y es como vivimos en una sociedad que es así, como
como si te sale más barato, si eres más pilas, entonces te consigues algo mucho más barato y no te importa de dónde vino. Tal cual. Y dentro de todo eso nos pone en riesgo a nosotros. O sea, y creo que también no se visibiliza lo que significa ese instrumento para nosotros. Creo que no sé qué pasaría si me roban un teclado, por ejemplo, en este momento de mi vida. Creo que me quedaría sin un brazo. O sea, es eso, es como perder una parte de tu cuerpo. O sea, para mí el instrumento es como la extensión de tu cuerpo, como una mano, como un brazo. ¿Qué tan importante es para ti el teclado? O sea, como instrumento. Como instrumento... Ajá, para explicar como desde tu trabajo, Ajá. lo importante que es el teclado. O sea, es mi herramienta de trabajo, es como para un taxista el taxi. Eso es para mí el teclado, es mi instrumento de trabajo. Con eso doy clases, con eso trabajo tocando los fines de semana. Y nada, loco. O sea, por suerte tenía un respaldo. Mi primer teclado, no sé si sea buena idea contar, seguramente me están rastreando, ¿no? Ojalá que no. Pero claro, o sea, por suerte mi primer teclado lo tenía guardado y ahora lo estoy retomando otra vez. Pero es bastante fuerte porque en las condiciones en las que nos toca trabajar, sin seguro médico, sin ningún tipo de beneficios, entonces es como darse solo contra el mundo por esta pasión que todos algún rato soñamos y decimos, yo de grande quiero ser... Bueno, casi nadie dice quiero ser músico, ¿no? Lo típico, quiero ser ingeniero, quiero ser doctor. Y siempre hay un loco por ahí que decide arriesgarse a esto. ¿De dónde viene ese riesgo, David? Que dijiste como voy a dedicar... Porque te conozco desde que eres muy chiquito. Qué loco, nos conocemos full tiempo y bueno, obviamente por cosas de la vida, tú seguiste tu vida, yo la mía, y hubo una distancia súper fuerte. Después te reconozco volviendo tocando en la UDLA. Y si tú no me reconocías, yo no me hubiese acordado de ti. Posiblemente. Mi memoria no es tan prodigia como la tuya. Y fue bacán. Pero fue claro, loco, fue loco. Decir como el niño de... ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 14, 15 más o menos, cuando tuve mi primera banda con mi hermano. Vino del lado de mi hermano esta inclinación por la música. Mi hermano es mayor y él siempre estuvo armando bandas, siempre estuvo en esa onda de la música y él me incitaba así como, oye, nos falta un tecladista, vos tocas algo, únete. Y yo así, chuta, ¿será? No ¿Pero sé. tocabas con educación formal previa? No tuve educación formal previa. Tuve clases con algunos profes cuando era pequeño con mi hermano. Íbamos, me acuerdo, al pensionado universitario, al colegio. Ahí teníamos clases con el profesor de música de ese colegio, porque vivíamos a una cuadra, entonces nos quedaba bien. Y por ahí entramos al conservatorio los dos, igual con mi mamá también. Con ella íbamos los fines de semana. Yo piano, mi hermano guitarra y mi mamá canto. Qué lindo. Pero íbamos los sábados, íbamos a las academias abiertas del Conservatorio Nacional. Pero fue algo como pasajero. La verdad, nunca lo formalicé desde niño. Y me hubiese gustado tener ese bagaje académico que muchos de ustedes tienen. Y yo solo fui así como empírico hasta entrar a la universidad. Como que en la universidad formalicé ya todo. Pero tenías... Yo me acuerdo, tenías una gran habilidad. O sea, había talento, obviamente. Habían las ganas. Siempre tuve así como mucho entusiasmo. Mis primeros covers que empecé a tocar fueron de Escape, me acuerdo. Teníamos esa banda de ska y mi escuela fue Cogote, que es el tecladista de Escape. Yo empecé sacando de oído. Yo no sabía lo que era una negra, una corchea, nada de eso. Y recién lo caché cuando fui a la universidad, pero yo era pura calle, así, puro entusiasmo nada más. Es loco porque yo sí me he hecho esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado en mi vida si es que yo hubiera tenido estudios formales desde pequeño? Y he conocido muchas personas que han tenido estudios formales desde pequeños. Obviamente no lo son todos y no es una regla, pero sí hay esto de como un sesgo de que la música es lo que está escrito y ya. Y ya, exacto. Entonces me pasaba, no sé ahora, pero tú hablabas con un profesor, no, con un chico que había salido de conservatorio, decías como improvisa y se bloqueaba. Claro. Por el hecho de que como que no entendía la música de la misma manera que un empírico lo entiende, porque el empírico como no tiene tanta regla, que eso hablábamos con el Mauricio, el gatito, claro, como el sacar por el gusto de que suene bien y después eso implementar la teoría y expandirlo más. Eso está bacán. Creo que una persona, un niño, tal vez como te enseñan de una forma, pareciera que se queda así.
y que se queda como un sesgo. Sí, sí. O sea, yo admiro muchísimo a los músicos académicos y les envidio sanamente por toda la cuestión técnica. Eh, yo quisiera poder tener ese nivel técnico para poder interpretar cualquier cosa. Pero lo tienes. O sea, tal vez como más empírico, más callejero, así por decirlo. Ajá. Pero tienes un sonido espectacular. O sea, yo no me considero un pianista porque nunca estudié piano clásico. Siempre lo hice en un teclado pequeño, de tecla sensible, no tecla pesada. Entonces, hay muchísima diferencia. ¿Ya? ¿Tú cachas? Sí, sí, claro. Pero la gente no. la ¿Cuál sería gente- la diferencia? O sea, estudiar en un piano clásico, en un piano acústico, pues te genera como fortaleza en las manos, te genera técnica. Y yo siempre me enfoqué más como en los sonidos, no en el sonido acústico como tal del piano, sino como en los sonidos, en los efectos que tiene un sintetizador. Entonces, creo que mi fuerte son los sonidos, más no como la técnica y todo eso. ¿Y siempre estuviste buscando como los sonidos? Siempre, siempre, o sea, como que dije, wow, ponte, el primer sonido que yo intenté emular fue el Hammond que tocaba Cogote. Que no tampoco es un Hammond, sino, no sé, algún sonido que el man habrá tenido en su teclado. Y yo lo intentaba emular con un Yamaha PCR 240, me acuerdo, es así de los básicos que te compran tus papás para aprender a tocar. Eso yo llevaba a los shows y yo manejaba el teclado porque no puedes programar sonidos, simplemente te memorizas dónde están los presets y los vas poniendo. Claro. Y así fue, entonces, y me gustaba ir como uno a uno, cachando cómo suena cada preset, hasta lograr llegar a algo parecido. Claro, en esos tipos de teclado no puedes hacer síntesis, no puedes jugar con el release, con todos esos filtros. Pero así fue. Después cuando tuve mi primer teclado, que lo estoy retomando ahora, ya caché que... ¿Cuál es el primer teclado? El Juno, Roland Juno G. Ah, sí, por ahí lo tengo. Ajá, sí. Tú también tienes un Juno. Ajá. Entonces, claro, ahí ya descubrí que se puede combinar sonidos, que a partir de un sonido puedes hacer síntesis para llegar a otro sonido. Y dije, wow, esto es lo que a mí me gusta. Y creo que más por eso, como que se me han abierto muchas puertas, porque me ha gustado siempre ser súper meticuloso con los sonidos y yo pasaba horas sentado, tenía como una libretita donde iba anotando. Escuchaba la canción o escuchaba el sonido que yo quería recrear, entonces decía, a ver, este sonido como que, digamos, es como unos strings mezclado con un piano y me iba haciendo así como una lista y buscaba en el teclado los sonidos más parecidos y los iba anotando, después los iba combinando y después como hacer la post así de agregar efectos, reverb, compresión y esas cosas súper empírico, porque tampoco es que yo cache así o me ha especializado en eso. De hecho, algo que dice mucho de un buen músico es que que le satisfaga al oído. Ajá. Es como, independientemente de las herramientas o del conocimiento de esas herramientas, ¿qué es lo que estás jugando? Ajá. Y eso es algo muy lindo de los sintes, por ejemplo, que tienes como un montón de cosas que es como imposible terminar de hacerlo por las posibilidades. Es muy bacán. Y justamente viene de qué es el sonido que yo quiero sacar. Y eso, pero una cosa es el sonido y otra cosa es la música. Claro. Digamos que empiezas como tocando ska, emulando estos sonidos y después, para decir voy a ser músico. Chuta, buena pregunta. O sea, creo que nunca tuve como esa... Nunca llegó un día en el que dije, ok, voy a ser músico. Sino simplemente me acuerdo desde mis primeros años del colegio, incluso desde terminando la escuela, tal vez quinto, sexto grado, como que ya me entró ese gusto por... En esa época me acuerdo escuchaba System, escuchaba Molotov y tenía panas de la escuela que teníamos ese mismo gusto en común y es como que decíamos, qué bacán esto, qué bacán la música y como que te entra medio esa rebeldía así por tratar de, no sé, de ser diferente a los demás, ¿cachas? Buscaba ser diferente. Solo por el tipo de música que escuchabas. No sé, yo me identificaba así como, ponte como las letras de Molotov, con las letras de Escape, con, no sé, las letras de System también son súper sociales, claro. Así. Ajá, entonces, como que eso me identificaba y decía, no sé, como que de cierta forma por ahí entró como ese gusto de intentar hacer algo diferente, de intentar tal vez tocar
a la gente a través de la música. Ajá, a ¿Y, través de las letras. lo lograste? No sé si lo he logrado porque lastimosamente yo no compongo letras ni he tenido tanto la oportunidad de escribir mi propia música, pese a que sí tengo mis proyectos, un par de bandas con las que hacemos música inédita, pero no sé si he logrado topar el corazón de la gente con mi música, pero bueno, o sea, tal vez creo que haciendo las cosas como muy conscientes y muy sinceras, también de cierta forma se puede llegar a la gente. O sea, no con tu música, pero sí haciendo las cosas de corazón. Claro. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. O sea, esta idea de la honestidad empata. Ajá. Como si tú eres totalmente honesto, va a empatar con la honestidad de la otra persona. Es inevitable. Y es como una regla básica de la música, o sea, intentar ser lo más honesto posible. Ajá. Y creo que a la música no la puedes mentir. Como pasa, y bueno, estuviste en la escuela y sabes que no puedes mentir si no hiciste el deber. Tal cual. O sea, es como se va a demostrar, Ajá. pero en todo, incluso cuando tú dices, bueno, tengo un proyecto y puedo tocar hasta ahí, ¿me explico? No sé si tú lo sentiste. Yo creo que eres una persona súper talentosa y que has trabajado un montón. O sea, eso es lo que yo puedo reconocer de vos y todas las personas que hemos compartido un espacio con respecto a lo que tú haces. Hablando con el Chelo, por ejemplo, cuando estaban en ¿cómo se llama su banda? La banda de Glam. covers. Instinto Animal. Instinto Animal, cierto. Decía, no, el Tecle es un genio y hace que suene como queremos que suene. Entonces decía, wow, qué bacán. Y todos los que hemos visto eso en ti, yo sí creo que lo has logrado. Ahora, yo no necesariamente va, y eso quería acotar, como no necesariamente va desde la letra de una canción. Ajá. Porque posiblemente le hemos dedicado tanto tiempo a la música, a los sonidos, a la habilidad del instrumento, que es otro lenguaje. Y la letra como que acompaña ese lenguaje, contextualiza ese lenguaje. Ajá. ¿Qué piensas tú de la música instrumental? Creo que muy pocos lo entienden. Creo que la mayoría de gente se identifica con las letras. Ajá. Creo que la música instrumental tal vez, no sé, te puede relajar. Tú le puedes como tomar desde otro punto de vista, no solo de me identifico con la letra porque, no sé, tiene un contexto social o lo que sea, pero sí, la música instrumental. Hablemos del jazz, por ejemplo. Ajá, total jazz. Claro, que es como la música instrumental. Ajá. O sea, no tienes una letra necesariamente. Es, no sé, muy poco comprendido, creo yo. Hablando específicamente del jazz. A mí yo le cogí gusto al jazz saliendo de la universidad. Saliendo. No me gustaba. ¿Ya? O no lo entendía, que era diferente. Ajá. Y cuando salí, empecé a escuchar jazz por mi propia cuenta y empecé como a investigar un poco más de cosas. Y le cogí el gusto al jazz. Y no sé, creo que pasa lo mismo con la música instrumental. No creo que es para todos. Ajá. Porque de cierta manera nos acompaña. Sí, full, claro. Ajá. Pero generalmente yo necesito, por ejemplo, música instrumental para generar ideas. Ya. O sea, la letra creo que a veces me estorba. Incluso, por ejemplo, me pasa con el último disco de Rosalía. Ya. Que todo bien con el último disco de Rosalía. Si lo has escuchado, está muy bueno. Lo he escuchado. Claro. A mi gusto me parece increíble, pero el problema que musicalmente es increíble. Ajá, sí. Ajá. Mi problema es que le entiendo hablar. Ajá. O sea, lastimosamente, todo bien, lo siento si a alguien le gusta a Rosalía. Lo que dice Rosalía no me gusta, personalmente me estorba, porque musicalmente a manera de producción me encanta, me fascina. Sí, tal cual. Creo que eso pasa con el reggaetón. O sea, musicalmente, y vamos a entrar en un tema polémico, pero musicalmente o en el tema de producción, el reggaetón está así como en un nivel muy denso en cuanto a la producción. Pero claro, escuchas lo que cantan y es como estorba, así de gana. Por ejemplo, estás metido en los sinfónicos. Ajá. Y he tocado varios conciertos sinfónicos de artistas que estoy seguro que te gustan, porque si no, creo que sería mucho más difícil. Ajá. Creo que el músico no le hace el feo al trabajo, pero no es lo mismo cuando estás tocando. Cuando lo disfrutas. Ajá, exacto. Entonces, la última vez que te vi estaban en el Extremoduro Sinfónico. Esa fue la última vez que te vi tocar. En vivo. Ajá. Ah, ya, en la Cámara de Comercio, ajá. Sí. Y me pareció maravilloso. O
O sea, Qué bacán. me pareció muy genial. Justo habías también tocado en Fito y yo también había tocado Fito. Claro. Entonces cachaba lo que hacías y decía como, qué loco. Y seguro que echabas los errores, así como. Sí, o sea, ahí no va pero eso". es que yo no voy a buscar errores. Creo que eso también el músico lo tiene muy marcado. Es como un defecto que tenemos, Sí, así que ya no vas a disfrutar, sino vas a como a estar pendiente de todo lo que hacen Claro. todos. Y la verdad es que no. O sea, yo ya sí me saqué mucho ese sesgo porque no me llevaba a disfrutar lo que iba a ver. Entonces, como a mí me gusta Extremo, no porque sea específicamente la mejor música hecha. Me explico. Solo creo que es el trip del Robe haciendo las cosas con el trip de los músicos. Y hay mucha sensibilidad. Entonces, Full, claro. ajá, no siento esto de, ay, se equivocaron, esto está sonando feo. No, porque me pierdo el trip. Sí, sí, Después podría pensar, bueno, esto podría estar mejor. claro. Pero ya saliendo de ahí, ese rato quiero disfrutarlo. Creo que a los músicos nos falta volver a ser público. Sí, sí. Muchas veces. Full. Es difícil salir. Sí. Es difícil salir de ese sesgo, como dices. Ajá. Ujú. Pero está bacán. Entonces, y vuelvo y repito, yo sí siento que, por ejemplo, lo que han hecho en los sinfónicos llega. Pero tenemos como, no quiero hablar de competencia, pero sí existe como este entretenimiento más común, que es un DJ poniendo reggaetón en una fiesta, antes que ir a un concierto sinfónico con más de 20 músicos en escena. Y lo interesante, retomando lo del reggaetón, es que, ¿tú te acuerdas del hit del verano del año pasado? No. Es súper pasajero. Totalmente. reggaetón, ajá. Y en cambio... Como desechable. Ajá. Lastimosamente. ¿Y qué fue? ¿Antes de ayer que estuvieron los Beatles? ¿Ayer? Ajá. El sábado. El sábado. ¿Cómo la gente reacciona siempre a los Beatles? No importa cuántas veces lo toquen. Claro. Y son generaciones. Están los abuelitos, los papás, los hijos, los nietos y todos se enganchan. Claro, mi pregunta sería si nosotros como músicos, en algún momento, tal vez con nuestros proyectos, podamos llegar a eso. Como a trascender un chancecito más desde el hecho de lo que representa la música para nosotros y lo que queremos dar. Y que no sea tan pasajero. No sé si crees que podría pasar. Sí, creo que sí. Creo que sí. Todo depende de cuál sea tu intención al momento de generar música. Si es que tu intención es hacer netamente dinero, es desechable, es pasajero y después de un año ya te olvidaste. Pero si es algo sincero, algo de corazón, yo creo que podría perdurar. Sí. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto llega a la gente? Chus, depende de cada uno, no sé. O sea, es que no sé, por ejemplo, tú cuando compones, tú dices, ¿qué tanto quiero llegar a la gente? O simplemente sacas lo que tienes dentro y si llega bien y si no, también, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Si me lo preguntas, Ajá. hay un cuento filosófico que me lo hice en pandemia muchísimo, pensando en si el árbol que cae y no hay nadie alrededor suena o no. Te hago la pregunta, desde la misma Suena, retórica. obvio. Diríamos que suena, Suena, pero ajá. si nadie lo escucha, ¿suena o no suena? Suena. ¿Por qué? Que lo escuches diferente, o sea, de que suena. Al caer genera vibración y sonido y etcétera. Sí, Suena. claro, desde la manera física sí, pero si no hay un receptor, Claro. si es que no existe el receptor, no podemos afirmar que suena. Ajá. O sea, obviamente sí. Hablo del momento, ¿ya? Esto es filosófico y se lo ha tomado mucho en cuenta por todo lo que acarrea. Obviamente, si me dedico a la física, sí. Pero si no existe el receptor, puedo decir que sonó. Claro. Entonces, claro, si yo paso por una carretera y veo un árbol caído, posiblemente digo, sí, sonó. Claro, pero nadie lo escuchó. Pero nadie lo escuchó. Ajá. Y es una pregunta muy interesante que siempre se plantea en filosofía. ¿Ya? Pero yo decía, ¿qué pasa si nosotros somos el árbol? O sea, sí, obviamente sonamos. Me explico, tú estás encerrado en tu cuarto y sabes que quiero hacer esto y lo empiezas a hacer, todo bien. Y obviamente está sonando. Pero si no hay el receptor, tal vez en ese momento no tenga que haber el receptor. Obviamente estás creando, estás viviendo ese momento. Entonces lo llevaba mucho al hecho de, para que nosotros existamos, necesitamos como del otro, como para que exista un reconocimiento. No necesariamente, no hablo de un reconocimiento de fama, Claro. no, sino de saber que existes. Por eso es que me gusta el modelo del podcast, por ejemplo. Yo podría estar hablando de estas cosas solo, pero cuando tengo una persona al lado mío,
y le planteo esto, existe ese reconocimiento de lo que te estoy diciendo. Y lo que tú me dices se reconoce a través de mí. Y las personas que lo están viendo a través de ellos. Y así se sabe que existe. Porque si no, no. ¿Me explico? Es como que hay más allá del confín del universo si es que no lo puedo ver. Entonces es a través de eso que nos reconocemos. Interesante. Ajá, y empezamos sí, y empezamos a entender qué es lo que hacemos. Por ejemplo, a mí me pasa algo que sí está muy bien. Y eso quería decirle al comienzo. Cuando pensamos en la mera idea de hacer música desde nuestro sentimiento, corazón, del abrirnos, siendo totalmente honestos, si hay una pregunta de qué quiero decir, ¿cuál sería, por ejemplo, tu pregunta de lo que quieres decir? Pero bueno, también es relativo porque Sí, está bien. Tú quieres decir algo y tú tienes tu forma de decir, pero tal vez el receptor no lo interpreta así. Entonces... Eso ya está fuera de tus manos. Ajá. Sí, o sea, no hay una intención, a diferencia del reggaetón, por ejemplo, que cumple con una función específica. Y obviamente ya sabemos todos de qué van las letras. Supongo que está bien. Y eso también es otro tema. ¿Quién dice qué está bien y qué está mal? Claro, Yo siempre les digo eso a mis alumnos, como, porque me dice, está bien lo que hice, y es como, o sea, ¿a ti te gusta? ¿Lo hiciste pensando en decir algo? O porque, o sea, yo te puedo decir que tal vez siguiendo las reglas de la música no está bien, pero las reglas se hacen también para romperlas, o sea, las estudias para entenderlas y romperlas y si, ¿quién te puede juzgar si está bien o está mal la música que tú haces? Yo sí creo, preguntaría, ¿qué tanto existe el bien y el mal en ti? ¿Cómo reconoces algo bueno o malo? ¿En qué sentido? En cualquiera. O sea, obviamente existe las cosas buenas y cosas malas. Lo del robo es algo malo, obviamente. Sí, totalmente. Hacer daño a la gente es netamente malo. Sí, a ciegas, no hay a dónde ir. Ajá. Entonces, por ejemplo, había una regla en la música que decía las quintas paralelas es una... Ajá. Está mal. Se evitan las quintas, las octavas. Pero el rock está fundamentado en eso. Full, totalmente. Claro, los power chords son todo quintas. Todo quintas y sucesivas. Y dices, ok, sí, es verdad, es bueno, sería bueno. Tal vez no es bueno para el académico que te dice estas son las reglas. ¿Quién plantea las reglas? ¿Y dónde se establecen esas reglas? Yo sí siento, como decía, volviendo a la idea de qué es lo que quieres decir. Si es bueno o es malo, es independiente. No es a quién le digo qué. Volviendo a la idea del reggaetón, no le voy a dar un juicio de valor a eso. Podría decir que sí, podría decir que no, bajo ciertos cánones. Pero cuando uno como músico quiere hacerse escuchar, volviendo a la idea del árbol, ¿qué es lo que quiero decir? Y a veces siento, yo sí siento que nos falta como contenido. ¿Y dónde se adquiere ese contenido? En la vida en sí. Y a veces la música nos absorbe tanto que eso pasa a ser nuestra vida. Y obviamente lo demostramos, crecemos como músicos, pero tal vez no tengamos mucho que decir, a más de los sonidos o de las notas o de los arpegios. De ahí que es terapéutico pegarte una vieira como un panda y hablarte de algo. Tú que tienes un guagua, compartir con tu guagua y ver su vida, por ejemplo. Ya es algo que decir, que tal vez empate con alguien que entienda. ¿De dónde adquirir, por ejemplo, esas experiencias de vida en sí? Te preguntaría. Estos temas profundos. Sí, por favor. Es súper complejo, la verdad, bastante complejo. Cómo llegar a la gente con lo que tú haces. No sé. ¿Tú sientes que llegas a la gente? Yo estoy intentándolo. La verdad no sé. Porque, por ejemplo, sabía que cuando estaba haciendo los podcasts con UNICEF, yo musicalizaba los podcasts. Mi amiga Valentina grababa y yo musicalizaba, los editaba y mandábamos. Entonces ella tenía las reuniones directamente con la gente de UNICEF y decía, en Argentina más de 400 niños han escuchado esto. Ajá, bueno, no sé. Entonces, claro, yo estaba musicalizando cuentos y por un momento pensaba en
el amor que yo le ponía al cuento, me explico, a si era la historia de un rey que perdió a su hijo y musicalizando cada partecita de esas partes, con toda la honestidad que me da el ponerle música a ese cuento. Decía, wow, llegué a 400 niños. Qué bacán. O sea, siento que sí llegó, me explico. Sí llega. Fue circunstancial también el momento y la forma. Creo que es cuestión de hacerlo y sacarlo y posiblemente... ¿Tú veías televisión de niño? Sí, claro. Por ejemplo, ¿te acuerdas del soundtrack de las Tortugas Ninja? ¿Sabemos cuál es el compositor del soundtrack de las Tortugas Ninja? No. O de los Thundercats o de los Power Rangers. Todos tenemos esas melodías en la cabeza. Nadie sabe quién es el compositor, pero nos llegó. Nos llegó dentro de una obra que para mí es más grande. O sea, es como, sí, el intro y el outro. Y es muy bacán saber que eres parte de algo. Entonces, claro, mi búsqueda para llegar a una persona es a través de algo más grande. Por eso es que busco trabajar siempre con otros músicos o busco trabajar en otros proyectos que no necesariamente sean como reenfocados en la música. Sí creo que es como lindo fijarte en qué es lo que aportas. Y fuera de eso ya aportaste, sale de las manos, ¿me explico? Porque posiblemente nunca hubiera sabido que esos 400 niños escucharon mis temas. Y tal vez nunca sabrán quién lo hizo. Y está para mí muy bien. Lo importante es haber hecho. Y creo que sí se puede llegar. Pero si me lo preguntas a mí y en mis circunstancias. Por ejemplo, sé que estás tocando con Roma Santa. Sí. ¿Cómo lo está yendo y cómo lo recibe la gente? Bien. O sea, bueno, está media parada la banda por el tema de la pandemia. Bueno, desde antes de pandemia ya veníamos con un poco de trabas. Pero la música que hemos sacado creo que ha tenido buena respuesta. Ajá. Y sobre todo yo creo que es porque es sincera. O sea, no buscamos vender, ni generar, ni lucrar, ni nada, sino simplemente hablar a través de la música. Ajá. ¿Y te has planteado en algún momento vivir de un proyecto de música inédita? Sí lo he planteado, pero no lo he podido realizar por todas las circunstancias en las que me encuentro. Siempre he tenido como este pendiente de vivir de mi propia música, pero al mismo tiempo estoy como entre la espada y la pared, porque para que eso suceda toma mucho tiempo. Es posible, soy testigo que es posible, pero mi situación, mi circunstancia no me permite vivir de mi propia música ahora, sino necesito tener proyectos paralelos mientras genero mi música. Y claro, a veces esos proyectos paralelos, entre paréntesis, chauchas, me desvían un poco de mis objetivos personales. Dándole un valor positivo a la chaucha, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido para ti chauchar tanto? Tiene más cosas positivas que negativas. No sé si pueda... Bueno, sí, creo que en todo de extremo es malo, pero sí, creo que me he metido de cabeza a la chaucha, pero así, de cabeza y sin casco, sacrificando un montón de cosas. Desde la U mismo, antes de entrar a la U ya chauchaba. Entonces, me ha ayudado muchísimo. La chaucha me ha ayudado un montón. O sea, puedo vivir de la música gracias a la chaucha. He podido mantener a mi hijo, he podido mantenerme a mí, he podido adquirir mis cosas gracias a la chaucha. Y a veces también chaucha, o sea, este término chaucha es como un poco despectivo, creo yo, así como te estás chauchando esta canción, es como le estás tomando a la ligera. Pero creo que el truco, a menos que a mí me ha servido, ha sido justamente no tomar a la ligera, así sea una chaucha, así sea un toque en un bar, como te decía, a sentarme a sacar los sonidos, a sacar las canciones, a tener todo como es. Entonces, eso me ha enseñado como la chaucha, hacer las cosas o intentarlas hacer siempre bien, lo más parecido posible, lo más perfecto, y como que me ha dado disciplina, por decirlo así. Porque depende, o sea, económicamente obviamente dependes. Porque el punto antagónico de eso siempre es como, pero es que si eres músico, ¿por qué no haces tu propia música? Tal cual. Y mucha gente como que ignora
que a veces no te toca hacer tu propia música porque no puedes, porque tienes que trabajar, porque te toca sacar tantos temas y porque el fin de semana lo vas a tener ocupado justamente para la diversión externa. Entonces no es tan fácil. Sí. O sea, es fácil criticar. Yo tenía amigos en la universidad que, no voy a dar nombres, me llevo bien con todos, no quiero hablar mal de nadie, pero tenía amigos de la universidad que me juzgaban un poco por ser chauchero y decían, loco, pero eres bueno, ¿por qué no haces tu propia música? Mientras se pegaban un porro así. Entonces, no tengo nada, yo también lo he hecho y está bien, sí. No estoy juzgando, pero criticar desde afuera, desde tu privilegio es fácil. Seguro ellos vivían con sus papás, les pagaban la universidad, no necesitaban trabajar para mantenerse. Y está bien, no digo que eso esté mal. Si es que así es tu vida, qué bacán, aprovéchalo y sácale el jugo a eso. Mi situación no fue así, como la de muchos otros que conozco, muchos músicos muy cercanos que ellos mismos se costearon la universidad. Y para poder hacer eso, una carrera en la UDLA no te cuesta $100. Claro. $100 diarios, tal vez sí. Entonces, es poco. O sea, yo siempre he tratado de no juzgar. Si tú vives fumando marihuana todo el día y componiendo tu música y eso te hace feliz, increíble, sigue así. O sea, date hasta donde avances y si eso te hace feliz, pues está bien, con que no jodas el resto. Ajá, esa es como mi filosofía. Haz lo que tú quieras, siempre y cuando no jodas al resto y lo hagas bien. Luego ayer pensaba con un pana que viene a visitar cada tanto y hablábamos del intercambiar vidas. No él con la mía, sino como por quién cambiarías una vida. Pasó lo de Taylor Hawkins. Y justo ayer nos pusimos a ver esta película de estudios 666 que había hecho Foo Fighters. Es una buena peli. Y muy mala a la par. Yeah. Muy, 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 muy mala a la par. No la he visto. Es ese terror como cómico. Y está producido por Dave Grohl y por Taylor Hawkins, justamente. Y claro, cuando salió el tráiler, yo estaba emocionado porque me gusta mucho Foo Fighters. Y sale la película y a las 2 semanas muere Taylor Hawkins. Y mi pana decía esto de... ¿Por qué se murió? O sea, que hecho verga si lo tenía todo. ¿Cómo es posible de que se haya mandado una sobredosis? Siendo como muy, muy crítico, o sea, juzgándolo demasiado. Muy cuadrado, pero también creo creo que él es una persona muy racional. Ajá. Lo decía desde el plano de él poniéndose en sus zapatos. Que me parece como una falsa empatía. Tu pana poniéndose en los zapatos de Taylor Hawkins. Ajá. Y decir como el man la hizo mal teniendo todo. Porque si yo tuviera todo esto, entonces yo no sería así. ¿Has alguna vez pensado en cambiar de vida con la de alguien o envidiarle a alguien la vida? No envidiarle, no desde el mal sentido de lo que suena la envidia, sino como decir, qué bacán esto que le pasa a tal persona. O sea, querer estar en otra posición, no. Tal vez como alegrarme por los triunfos o las cosas que tiene otra gente, sí. Decir qué bacán que hayas podido hacer esto. Me hubiese encantado también tener esa oportunidad, pero aprovéchala. No sé si soy o estoy sonando así como muy Madre Teresa, así, pero... Loco, si eres así, está bien. Ajá, no. Envidiar o quererme poner en otros zapatos, no. Siempre... Yo renegaba bastante, sobre todo cuando estaba en la universidad, renegaba bastante de tener que prácticamente a veces ni dormir por pagarme la universidad, pero al mismo tiempo decía, pero esto es lo que yo siempre quise, o sea, vivir de la música. Y decía, qué bacán poder recibir dinero de esto. O sea, porque al recibir dinero de esto, a través de estar trabajando en una oficina 8 horas, creo que obviamente voy a preferir 1000 veces esto, pero sí renegaba un poco cuando estaba en la universidad, sobre todo. Ahora ya no, ahora veo las cosas como de otra perspectiva y agradezco todo lo que me ha pasado. Pero renegaba bastante y decía, ¿por qué me tocó a mí esto? Así, ¿por qué no pude tener las facilidades que tienen los demás? Y renegaba un poco. Porque claro, yo les veía a mis panas, a la mayoría de ellos que se acababan clases, se iban a la típica caída, la joda los viernes,
hoy que es viernes aprovechemos para ir a echar unas bielas o no sé, vamos a hacer algo, vamos de viaje. Y yo toda la vida, desde que empecé a estudiar, desde que empecé en la música, es no puedo, tengo toque, no puedo, tengo ensayo. Ese ha sido siempre, ¿cachas? Incluso es con mi familia. He sacrificado cumpleaños de mi hijo, de mi mamá, de mis hermanos. La boda de mi hermano, yo no pude estar en la boda de mi hermano, ¿cachas? Sabía que el Andresito se había casado. Ajá, se casó ya hace algún tiempo, hace unos 6 años más o menos. Bueno. Y yo no pude estar en la boda, ¿cachas? Porque tenía una tocada. Era una tocada que la tenía agendada hace unos meses. Y claro, ahora digo, chuta, qué huevada, debía haber mandado un reemplazo para estar en la boda de mi hermano, porque es la boda de mi hermano, o sea, no es cualquier cosa. Pero también a veces peco de workaholic, ajá, de como... Ahora menos, pero antes, chuta, era sagrado, así. Podía estarse casando mi hermano o lo que sea, pero yo tenía que cumplir con mis responsabilidades. Y esto viene de esta necesidad de pagar el IS, de mantener a mi hijo también, de mantenerme a mí, de pagar el arriendo, de todas estas cosas estas responsabilidades que adquirí antes de entrar a la universidad. Entonces, como que me he obligado a mí mismo a cumplir con las responsabilidades antes de cualquier otra cosa. No digo que esté bien, o sea, yo creo que he dejado de lado mucho a mi familia, a mi hijo, sobre todo por la música, y eso no está bien. Pero así se me han dado las cosas. ¿Cómo? ¿Por qué sería esta necesidad de ser workaholic en su momento? Estoy pensando, por pensar, como está bien la disciplina. Y eso nos enseña mucho la música, o sea, ser disciplinados, o sea, que las cosas nos inculca ser hasta a veces perfeccionistas. Y eso tal vez nos llevaría como a querer ser workahólicos. Lo que me llevaba a una cosa en mi cabeza de que tanto nosotros pensamos y nos vemos reconocidos para nosotros mismos en nuestro trabajo. De hecho, hay esta dialéctica, siempre lo digo en el podcast, la dialéctica del maestro y del esclavo. El maestro se ve reconocido por el esclavo. Ajá. Y el esclavo, la única forma de verse reconocido es a través de su trabajo. Ajá. Técnicamente, aunque todos somos maestros y todos somos esclavos en ciertas cosas, a veces nos vemos reconocidos a través de nuestro trabajo. ¿Qué tanto te ves reconocido a ti como lo que eres, David, en tu trabajo? Creo que sí me veo muy reconocido. ¿Cómo lo describirías, ese reconocimiento en ti mismo? O sea, intento hacer las cosas bien, casi perfectas. Y creo que por eso he tenido bastante trabajo, porque es como, llámale al Tecle, porque el man va a ir al ensayo, el man no pone peros, el man saca los temas. Así soy, ¿cachas? Descomplicado y responsable. Y creo que por eso he tenido trabajo, bastantísimo trabajo en la música, porque es un reflejo de lo que yo soy. Descomplicado, tranquilo, cero odio, cero conflicto. Y trato de aplicar eso en mi trabajo. Y me ha funcionado. Mientras te funcione. Mientras me funciona. Claro. Sí, ¿y te lo has replanteado en algún momento? Porque pareciera, hablaba también con el gatito y veía esta forma tan light de ser. Yo se lo dije, o sea, es como que bacán que seas así. Claro, el gato también es full. Claro, full paz, amor. Levita, sí. Claro, vos también. y es muy bacán como verte tan tranqui y sabiendo que la calidad de persona hace que tengas más trabajo. ¿Has tenido algún encontrón con esa forma de ser, Full, contigo mismo? Full, ¿Por? un montón. Lo he conversado muchísimo con mi terapeuta, porque a veces siento que tengo una empatía tóxica. Ya, ¿cómo sería una empatía tóxica? O sea, doy demasiado y no me doy a mí mismo. Ya. O intento ponerme en los zapatos de las otras personas más que en mis propios zapatos. A veces por evitarme conflictos o por generarme malestar a mí o malestar a la gente, cedo demasiado. Entonces eso sí me ha traído conflictos internos, más que conflictos laborales o conflictos sociales, porque considero que no tengo conflictos con nadie, pero sí conflictos internos por a veces dar mucho, ceder mucho o preocuparme tanto por todos y no por mí.
Sé que suena Madre Teresa, pero Brother, así no, soy, man. no, no. Y de hecho, justo el próximo podcast viene un psicólogo. Porque si has visto mis podcasts, en el comienzo de hacer podcast salía el tema de la terapia, lo que fue necesario. A mí tuvo que pasarme toda una pandemia entera para decir necesito terapia y no tener vergüenza al respecto. No, para nada. Claro. Saludable. Es limpiarse la cabeza porque está llena de un montón de porquerías. Si la sociedad lo viera así, creo que sería diferente, loco. Totalmente. O sea, ir al psicólogo no es estar loco, es limpiarte, man. Totalmente. Y eso lo decía tanto en el arte como en la psicología. Que ahora que viene este psicólogo lo quiero hablar. Porque, por ejemplo, cacho que existen muchas narrativas tóxicas desde parte de los artistas y de los músicos. Ahora, lo importante que es el arte y la terapia en la sociedad. Es indiscutible. ¿Cómo? Es indiscutible eso. Debería ser indiscutible, pero lo es. Ajá. Porque hablaba con otro pana y él me decía, no, yo no voy al loquero. Literalmente lo tachó de loquero. Claro, despectivo. Claro, de una manera hecho pedazos. Claro. O tú hablas de una persona de por qué no vas a un concierto. O tú le preguntas, me encanta preguntar cuándo fue la última vez que fuiste a un concierto. Y te dicen, sí, fui a Cristian Castro en el 2000 no sé cuánto. Dices, ¿sabías que hay conciertos todas las semanas en Quito, en algún lugar, en un espacio? Y no sienten como esta atracción por ver un evento. Y lo importante del arte, y eso, bueno, habrán tesis de doctorado que digan la importancia del arte en la sociedad. Pero es necesario. Y qué pasa es que a veces tanto el artista como el terapeuta no se conectan y son necesarios. Y es muy, muy bueno. Y es un gran apoyo. Y entenderse a una persona tal vez pueda ser como muy paz afuera. Y está muy bien que lo digas. Pero también darte cuenta de que eso está generando cierto conflicto interno. Acolita un montón a justamente a reconocerte de una mejor manera. A tal vez no ceder más. A darte un lugar. Darte un lugar donde está. Porque tal vez ya tienen como una idea y un sesgo de quién eres. Y la gente tiende a abusar. A veces no es consciente. Tal cual. Pero se abusa. Entonces, porque la gente no es empática. O sea, es como... Nada, el man me está ayudando o el man es así, es problema del man. O sea, yo no le voy a retribuir lo que el man está haciendo por mí. Es su problema. Así es como más o menos recepto yo. Como generalmente funciona la gente. Sí. ¿Y con colegas músicos cuál ha sido el mayor conflicto, por ejemplo? No, siento que no he tenido muchos conflictos con colegas músicos, la verdad. No he tenido... No necesariamente con la persona, sino con las circunstancias. Chuta, ¿qué te diré? Sí, es como bastante decepcionante cuando empiezan a jugar con tu tiempo, por ejemplo. No me considero la persona más puntual. Antes lo era muchísimo, como que he ido perdiendo esa buena costumbre. Pero ponte, me genera bastante conflicto el tema de que abusen de los músicos. Ponte el dueño del bar, típico man que es un sapo, que te quiere explotar y quiere sacar todo el beneficio y no te da ni un vaso de agua. Pasa lo mismo en las bodas, ¿cachas? Eso me genera bastante conflicto, como que haya como una diferencia entre un trabajo y otro. El trabajo de un mesero es igual de valioso que el trabajo de, no sé, que un doctor, así, ¿cachas? Sí, totalmente. Y generalmente vemos por encima del hombro a la gente que consideramos que es menos que nosotros, ¿cachas? Eso me genera mucho conflicto. Y que me vean así por el hecho de ser músico o por el hecho de estar en este mundo informal, me genera conflicto, ¿cachas? Porque no saben lo que hay detrás. Y claro, te ven con pelo largo, te ven aretes, pelo rojo, tatuaje. Y ya te tachan de delincuente, gamín. No sé si soy muy exagerado, pero eso me genera mucho conflicto. No creo que seas exagerado. De hecho, creo que tenemos con tantos prejuicios. Yo creo que los prejuicios no la empatía. Eso es terrible. Por ejemplo, voy a contar un caso del Juan Valdés. En el Juan Valdés, interesantemente, contratan gente tatuada. Eso hace 10 años era, creo que, imposible. Decía que bacán. El problema es que siguen con el mismo sueldo, aunque todos los precios subieron. O sea, hay como cierta empatía de te doy trabajo, pero te voy a seguir pagando una miseria. Es una empatía como
Con doble cara. Ajá, exacto. Hay una doble moral al respecto. Entonces, aunque te suban 10 centavitos el café y no le suben a ellos, ya es una mierda. Si vivimos en un mundo hecho pedazos, muy hecho pedazos en ese sentido de la forma del capital y cómo es que a nosotros se nos trata como un capital humano. Y qué tan indispensables somos, qué tan solo somos los entretenedores o el payasito, me explico. El que está en el escenario porque se le pagó y quiero que toque tales canciones. Y no entienden como todo lo que existe atrás. Y basta con sentarte en cualquier profesión a darte cuenta de que esa persona está haciéndolo por algo atrás que tú no conoces. Ajá, tal cual. Y que tanto podría... Es algo que me gusta del podcast, por ejemplo, es que se ponen en evidencia esas cosas. Como que hay atrás de la persona que está encima de un instrumento. Y eso está acá. O eso es lo que espero. Porque si no se vuelve como full injusto. Y hay un montón de injusticias que nos suceden a nosotros los músicos. En tu caso, no solamente es todas esas cosas circunstanciales, sino también el hecho de un robo, de un asalto, del no entender de cuánto cuesta uno de esos instrumentos y cómo te lo tienes que ganar. Claro, sí, eso fue para mí como la mayor frustración. Claro, todo el mundo me dice, lo importante es que estás vivo. Y sí, agradezco estar vivo, porque eso es lo más valioso. La vida es lo principal, así el mejor regalo que tenemos. Sí. Cayendo en los clichés típicos, ¿no? Pero no es tan cliché. No, para nada. Pero mi frustración es, puta, me costó tanto ese teclado. O sea, económicamente, hablando específicamente del monto, son 3 lucas. Pagando, buscándome la forma de conseguir con intereses, ya sube un poquito más, ¿cachas? Y más allá de la parte económica, es loco, cuánto esfuerzo me representó ese teclado. Cuántas malas noches, cuántos fines de semana sin mi hijo, sin mi familia. Todo por alcanzar ese objetivo. Y se te lo llevan así, en un minuto. Es como, loco, qué cagada, mierda, así, claro. Mierda. ¿Por qué? Así. Sí, hay que insultar también. Ajá. Porque es una mierda. Pero así es la vida, loco. O sea, eso es un reflejo de lo que es la sociedad. ¿Cómo crees que el arte acolitaría que cambie esa sociedad? ¿Crees que podría serlo? Sí. O sea, creo que el arte tiene ese poder de topar el alma a la gente, pero no es solamente del arte. O sea, creo que esto es un problema cultural, de raíz, ¿cachas? O sea, a un delincuente el arte no le va a topar nada, loco. O sea, el man está dañado de nacimiento. Y es por el tipo de ambiente en el que el man se cría. Un ambiente violento, ¿cachas? Sí. El arte ya no puede hacer nada contra eso, creo yo. O es como un ciclo. Todo, o sea, está como en el núcleo familiar empieza toda esta podredumbre que tenemos ahora. Es triste. Es que es heavy. Como pensar, ¿alguna vez se metieron al D para robar? Claro, sí me contabas. Sí, y sientes como esta violación a lo que eres. Fue bueno por lo que sucedió después, porque como necesitaba una computadora justamente para poder trabajar, porque iba a salir un trabajo, entonces pude reunir a los músicos, pude hacer un concierto, los músicos me acolitaron, fue full bacán, pude recuperar la compu, pude trabajar y seguir adelante. Pero tú decías esto de más allá del lado económico, en realidad no. O sea, de hecho, se representa económicamente todos esos sacrificios. Es claro. Como si un piano te cuesta 3 lucas. ¿Cuánto cuesta $1? O sea, ¿qué es lo que cuesta $1? Y más en nuestras profesiones. Por eso decía, como existen tantos problemas tan arraigados que, claro, esta persona que ya está hiperviolenta, que vive en un entorno súper violenta, que no le importa. Te pudo haber robado un teclado como una computadora siendo un ingeniero o un músico. Y te pudo haber metido un tiro por $1 o por un teclado. Exacto. Entonces, es su idea de cómo ganarse $1. Y nosotros como artistas tal vez no estamos tocando ese lado sensible de esas problemáticas sociales. Y ahorita lo que me está preocupando es que ya nos empieza a tocar a nosotros. ¿Cada cuánto escuchabas que le robaban a un músico? Claro, no era tan común. No. De hecho, hasta cierto punto existía una empatía. No sé, no quiero justificar a los ladrones que antes eran mejores. No, solo digo, la sociedad está
dañada y se los daña más. Me explico, vivimos en una sociedad violenta. Como tú mismo dices, el regalo de la vida está porque no te dieron un tiro. Y gracias a la vida en sí. Pero tocas seguirte amaneciendo por recuperar un teclado, ¿me explico? Que no es cualquier cosa, sino es como lo que tú proyectas con respecto a eso. Es terrible. A mí sí me comió mierda cuando me enteré. Sí, loco, sí es feo. Pero el lado positivo de esto, en cambio, porque intento hacer siempre ese ejercicio de me pasa esto por tal cosa, ¿cachas? Porque yo siempre digo, las cosas que te pasan en la vida son aprendizajes y aprender no siempre entra por el lado bueno, ¿cachas? Creo que aprendemos mejor, lastimosamente, cuando nos ocurren cosas fuertes o nos marcan así muy denso. Es como que, hijo de madre, ahora sí, ya caché por qué, o ya caché que esto no tengo que hacer, ¿cachas? Entonces trato de ver siempre el lado positivo y lo bueno de esto, que me imagino que a ti también te pasó, es sentirte respaldado por la gente. Te das cuenta que el sacrificio que has hecho y todo lo que tú has sembrado, o sea, en un punto lo cosechas, y recibir como apoyo de la gente, solidaridad, es como, qué bacán. O ¿Sí sea, lo sentiste? fue muy denso, me dolió mucho el robo, pero me levantaron, ¿cachas? Como, loco, no estás solo, cuenta conmigo. Full gente, pero full gente me acolitó, o sea, me está acolitando, me está empujando a seguir, ¿cachas? Y basta con que te envíen un mensaje de, ñaño, cuentas conmigo, lo que necesites. Es como, loco, qué bacán. O sea, creo que estoy haciendo bien las cosas porque la gente me respalda, reconoce mi trabajo y me apoya, ¿cachas? Entonces, ese es el lado bacán. Está brutal. O sea, es bacán. Lastimosamente tiene que pasar esto para que pase. No debería ser necesario, pero es bacán como también reconocerlo eso. Ajá. Otro lado positivo. Yo siempre pienso que después de algo muy denso vienen cosas muy buenas, entonces algo bueno va a pasar. Ajá. Ya. Estoy seguro. Sí, estás trabajando, estás haciendo cositas. Sí, ajá. ¿Qué se viene contigo? Se vienen cositas. Se vienen cositas. ¿Qué viene? ¿Qué cositas vienen? Lo de siempre. No hay nada nuevo, la verdad. ¿Ya? Shows semanales. Nada. Creo que no tengo nada importante que anunciar en cuanto a mi trabajo. Bueno. Sí, está bien. Ajá. Lo que yo más valoro es, por ejemplo, ahorita el hecho de tener una conversación. Te puedo leer como una persona introvertida y eso nunca lo hubiera creído. Full. Ajá. Soy full. Sí, y... O sea, sí y no. No, o sea, todos tenemos rasgos introvertidos y extrovertidos. Depende del momento, la ocasión. Ajá, depende de las personas. De hecho, una persona introvertida se muestra, no digamos tímida, sino como muy reservada en sus cosas, en sus pensamientos. Y un extrovertido solo empieza a sacar. Sí. Y... Sí, soy muy reservado, la verdad. Ajá. Sí. En algunas cosas. Claro, sí, me imagino. Ajá. Pero está lindo. Y justamente las cosas que puedas hacer está bacán. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Siempre estás publicando cuando vas a tocar o con quién vas a tocar. Sí, ya me da miedo anunciar mis redes porque me están fichando los choros. No, ¿Tú crees que te están fichando? O sea, es bueno posible, saberlo, ¿cachas? Es posible, loco. Porque, por ejemplo, lo que se ha vuelto como una herramienta, que son las redes sociales de miren, me estoy haciendo esto y estoy en... Claro, es exponerse en el buen sentido y en el mal sentido. Pero nunca lo hubiera pensado como... Yo tampoco. Ajá. Es justo lo que me puse a pensar el otro día que estaba hablando con el Jordan, por ejemplo, porque él también es alguien que está constantemente publicando un montón de cosas en sus redes. Y yo le decía, loco, creo que... A ver, por ejemplo, yo voy a una tocada, digamos en Cuenca. Estoy en Cuenca, en el Teatro Pumapungo. Entonces la gente normal, los panes dicen que bacán, pero también puede haber gente mala que dice, loco, este man está rodeado de músicos, en tal lado, el show es a esta hora, vamos, ¿cachas? Claro. Entonces es como que es un arma de doble filo las redes y creo que de aquí en adelante intentaré como ser menos explícito en todas mis cosas, o sea, tal vez una foto de lo que estoy haciendo, pero no dónde estoy haciendo, ni a qué hora, ni tanta cosa. ¿Sabes lo que me funciona a mí? Porque a veces yo tampoco soy mucho de publicar. De hecho, yo no soy de publicar lo que está pasando. A duras publico el podcast, los cortos. Y ya, porque, bueno, primero pienso que mi vida no es tan interesante. No soy un ente Yo también pienso lo mismo de mi vida. Sí.
No soy un ente que está compartiendo todo el tiempo todo lo que está haciendo. Pero hay momentos que sí dan gusto. Por ejemplo, el hecho de voy a tocar con los panas o estoy ensayando. Pero lo que caché es el destiempo. Eso acolita un montón. Es como, esto lo voy a publicar después. Mañana. Ajá, exacto. O sea que, que haya como ese desfaz de tiempo. Porque eso sería una forma de protegerse. Sí, tal cual. Ajá. Ajá, es verdad. Porque si no, sí estás como muy expuesto. Demasiado. Ajá, o sea, es verdad. Si una persona, ahorita que lo pienso, si tuviera malicia, claro, sé dónde están todos los que me publican dónde están. Y más los músicos, de hecho. Es heavy. Es heavy, ajá. Claro, no, vale cuidarse. Sí, esto del destiempo me parece interesante. Es como una buena estrategia para distraer. Es este manejo de redes medio raro que nos toca, lastimosamente. Ajá. Pero sí está bueno. Cuidarnos entre los músicos, apoyarnos, hacer conocer a la gente que lo que representa el esfuerzo. Y alguien me dijo alguna vez que los buenos somos más, entonces hay que estar haciendo solidaridad con todos. ¿Algo que quieras decir, ñañito? Creo que lo dije todo, hermano. Creo que yo hablé más. No, pero está bien. Gracias por ti. estar acá. ¿No quieres dejar tus redes? A ver. Estoy en Instagram como David Lara Kiss y en Facebook como David Lara, nada más. Sí, Eso sí. es todo. Te recomiendo que no, ¿cómo se llama? No le... Y en Tinder, como nada, mentira. Yo nunca tuve Tinder. A mí funcionó. ya he de contar eso algún día. Nada, ñañito, muchas gracias por venir a charlar conmigo. Estuvo bacán. Me dejaste pensando en muchas cosas. Tú también, hermano. Gracias por el espacio. No, por favor. Ha sido un placer y esperemos vernos pronto en escenario. Sí, hermano. Espero que haya una segunda chance. Espero crecer un poquito más. Invitar a más gente y hacer más conversatorios. Sería bacán. Esto para mí es como terapia. Sí. Hablar con alguien, desahogarte, contar tu perspectiva y escuchar la perspectiva del otro. Es muy bacán, muy saludable. Qué lindo, ñañito. Gracias, hermano. Sí, es la segunda persona que me lo dice y es bacán. Pero nada. Y a todas las personas que lo vieron hasta este punto ha sido una linda charla y no se olviden de suscribirse para que esto le llegue a todo el mundo. Cuídense, entendamos el valor del músico, del artista en sí, lo que nos cuesta. Y nada, nos vemos la próxima. Topes.